Y a su nombre. La verdad, para mí es un privilegio poder estar con ustedes nuevamente en este lugar para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Y espero que la palabra de Dios sea eficazmente plantada en sus corazones. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos. El que hable es el Señor. Y está dispuesto a ministrar la vida de aquellos que dispongan su corazón para escuchar. Amén. Quiero que vayan abriendo sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 6 al 8. Ustedes van a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Yo también la tengo por acá. Pero el texto lo voy a leer usando la Nueva Traducción Viviente, porque creo que nos va a dar una noción muy clara de lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En cuanto a mí, mi vida fue ya derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Los que se pusieron de pie, ¿verdad? Se pueden sentar. Los otros se ponen de pie y pasan de pie todo el mensaje. ¿Verdad? Sería justo. ¿No lo creen? Hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras y entramos al contexto de esta carta, nos encontramos con un Pablo ya anciano. Han pasado casi 24 años desde que el Señor lo llamó a la obra misionera. Pablo predicó en Asia, predicó en Europa, llenó del Evangelio al mundo entero, formando y estableciendo iglesias, conociendo a muchas personas de diversas etnias, de diversas naciones que estaban bajo el Imperio Romano. Y en ese proceso Pablo se encontró con personas que le fueron mucho más cercanas, porque la verdad eso sucede, hermanos, en nuestro caminar. Algunos de ustedes tienen amigos en el Señor desde hace mucho tiempo, u otros están en proceso de conocerlos, y a esas personas que ustedes conocen las estiman y están pendientes de ellos. Así el apóstol Pablo había hecho una profunda amistad con Timoteo, a quien dirige esta carta y a quien él había apadrinado. De hecho, Pablo llama a Timoteo, cuando ustedes leen la primera carta a los tesalonicenses, un hijo en el Evangelio. Amén. Pablo llama a Timoteo su hijo, lo ha discipulado, lo ha acompañado durante los últimos 15 años, lo ha visto crecer desde un muchacho pequeño que habitaba en las regiones de Derbe hasta ser un joven, un hombre, que ahora tiene la responsabilidad de pastorear una de las iglesias más importantes, como era la iglesia de Éfeso. Pero Pablo, sorpresa, es un hombre mortal, porque cuando leemos Hechos y lo apedreaban y se levantaba y hacía grandes milagros y las tinieblas retrocedían y Pablo predicaba y las personas se convertían, pero Pablo era un hombre consciente de que su vida era como una espuma que se disipa en esta vida. Pablo era un hombre que estaba consciente de dos cosas: o el Señor regresaba o él iba a morir. Y Pablo se encuentra ahora anciano y además preso en la ciudad de Roma, a punto de ser ejecutado,
a punto de dar su vida como mártir por la causa del Señor. Y en ese momento Pablo no ve a la muerte con tristeza. No se enfrenta a la muerte estando angustiado. Más bien veo a Pablo disfrutando como quien va al aeropuerto y sabe que va a tomar un vuelo, hermanos, y va en dirección a su verdadero hogar. Como quien ha estado en el extranjero y ahora va a casa a encontrarse con su verdadera familia. Así Pablo enfrenta la muerte, sabiendo de que dentro de poco va a poder estar en la presencia de aquel a quien tanto amaba, de aquel a quien tanto estimaba, a su Señor que lo había salvado, que lo había encontrado en el camino a Damasco. Pablo no se enfrenta a la muerte con angustia o con desesperación, hermanos, porque Pablo está seguro. Pablo le había dicho a Timoteo en el versículo 14 del capítulo 1, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en su primera carta le dice a Timoteo, yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, más bien, ve a la muerte como una oportunidad de dar su vida como un sacrificio vivo a Dios. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Y esta idea, porque yo ya estoy para ser sacrificado o para dar mi vida como una ofrenda, en la versión de la Biblia de las Américas dice, porque yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. La ofrenda de libación consistía en traer un vino delante del Señor y derramarlo sobre el altar. Era una manera de dar vino a Dios como un sacrificio, tal como un animal podía ser ofrecido como sacrificio. La idea de la libación es presentada primero en Génesis 35:14, cuando Jacob se levanta de su sueño y se da cuenta de que Dios estaba en Betel. ¿Qué hace? Toma vino y lo derrama sobre una piedra y hace un voto a Dios. Lo ofrece como un sacrificio, lo presenta como una ofrenda. Así, hermanos, es la vida del cristiano para Dios, una ofrenda. Somos enteramente del Señor. Y Pablo no ve la muerte con tristeza. Pablo la ve como esperanza. O no le dice a los filipenses, hermanos, yo me encuentro en un gran estrecho porque no sé qué escoger. Porque si ahora estoy presente en el cuerpo, lo estoy solamente por causa de vosotros, pero estoy ausente del Señor. Pero si ahora estuviera ausente del cuerpo, estaría en la presencia del Señor. Y Pablo dice en el versículo 21 de Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque mientras estamos en esta vida, ¿qué podemos encontrar? Angustias, tristezas, preocupaciones, aflicciones, traiciones, enfermedades, problemas. Todas esas cosas las encontramos en esta vida. Y saben, yo me he convencido de que Dios permite el sufrimiento para recordarnos que no tenemos que poner nuestra mirada en este mundo, sino que tenemos que anhelar el porvenir. Así como Pablo había padecido en su vida por causa de Cristo grandes tormentos y dificultades en su cuerpo, y ahora se siente contento porque va a estar para siempre con el Señor. En ese lugar donde ya la muerte no lo va a tocar más. En ese lugar donde ya la enfermedad no lo va a poder tocar. En ese lugar donde ya no va a haber más preocupación y angustia. Así Pablo canta de manera triunfal en su despedida a Timoteo. Porque no solamente tiene esperanza de que va a estar en la presencia de Dios porque fue salvo por el Señor. Tiene esperanza de que todo lo que hizo para Dios desde el momento de su conversión hasta el final no será olvidado
señalado por Dios, sino que al contrario el Señor lo va a recompensar, le va a premiar, le va a otorgar un galardón como reconocimiento a una vida de entrega fiel, como reconocimiento a una vida que se ha consagrado por completo a su Dios. Pablo está seguro de que le espera una recompensa al final, pero para él estar seguro de esto ha empleado las siguientes palabras: he peleado la buena batalla. Y ahora lo dice: he terminado la carrera como un estudiante que está esperando recibir su diploma porque ha terminado su carrera y ha llegado a su graduación. Así está Pablo. Y así nosotros, hermanos, debemos encontrar aliento y esperanza, porque Pablo no le dice estas palabras a Timoteo para que se apliquen, sino para que confíe que así como Dios guardó a Pablo, lo guardará también. Y se nos han dejado estas palabras para también recordarnos a nosotros que el Dios de Pablo es también el Dios de nosotros. Y como Él lo guardó hasta el fin, así también nos guardará si ponemos nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. La corona de justicia es un galardón, una recompensa que espera a aquellos que aguardan y viven una vida centrada en el Evangelio, hermanos. Pablo está dando sus últimas palabras y está dando sus últimas instrucciones. Pero antes de que Pablo le diga estas palabras a Timoteo, lo ha exhortado a algo. Dice el versículo 1 del capítulo 4 hasta el 5: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros debemos de cumplir el ministerio que se nos ha sido encomendado. Debemos de presentar nuestra vida como un sacrificio a Dios, de la misma manera en que Pablo expresa su vida como quien se ha derramado por entero para su Señor. Y sobre todo, somos llamados a tener una fidelidad hasta el final. Porque Pablo no solamente en este pasaje emplea estas mismas palabras. Quiero que leamos en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículos 12 al 14. Lógicamente, Filipenses se escribe antes de esta carta. Y por eso vemos que Pablo va a expresar aquí un lenguaje como quien él dice: no estoy todavía seguro, a diferencia de en 2 de Timoteo, cuando él está seguro de lo que le espera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros sabemos, y no me dejará mentir, que el ser humano trabaja mejor cuando se le ofrecen incentivos. ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta que le recompense su trabajo? Bueno, si a usted no le gusta, y hay gusto suyo. Así también el Señor, no solo por cuanto nos ha salvado, que ya debería ser una razón suficiente para servir a Dios de por vida, sino que también es justo para recompensar a los suyos.
Eso ya nos lo han dejado claro el pastor y el hermano Fernando en las enseñanzas anteriores. Dios es justo y recompensará con justicia a los que dediquen su vida a su servicio. De la misma manera, nosotros, como el apóstol Pablo, debemos de poner nuestra mirada en el galardón, debemos de poner nuestra mirada en la meta, debemos de poner nuestra mirada en aquel que nos llamó con llamamiento santo. Debemos aguardar con paciencia las cosas mejores y no desesperarnos y no desear solamente las cosas de esta vida, sino como Pablo, buscar lo por venir, buscar lo que perdura, buscar lo que permanece para siempre, así como también el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y los ladrones hurtan y minan, sino haceos tesoros en los cielos. Busquemos los galardones celestiales. Anhelemos la eternidad. Anhelemos la eternidad, hermanos. Porque solamente en la eternidad, en la presencia de Dios, estaremos completamente seguros. Solo ahí ya no enfrentaremos peligros, pero mientras estemos en el cuerpo nos esperan tribulaciones, como el apóstol Pablo mismo se lo dijo a los hermanos en Iconio: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es para cualquiera, porque no muchos se fajarán hasta el final. La vida cristiana es para los valientes. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos no pueden. Yo les hago una pregunta: ¿Pablo fue violento? En el sentido bíblico lo fue, porque perseveró en circunstancias en las que muchos de nosotros habríamos retrocedido. ¿Ustedes creen que es fácil andar por el mundo antiguo a pie o en barcos de dudosa resistencia, expuestos a las tormentas del mar? ¿Ustedes creen que es fácil padecer necesidades? Como Pablo se lo dice a los filipenses: yo sé lo que es tener hambre y sé lo que es estar desnudo. También se tiene abundancia, pero ¿me entienden, hermano? La vida cristiana es una vida de grandes dificultades. Y no cualquiera va a perseverar hasta el fin. No obstante, los que perseveran, los que permanecen, serán recompensados por el Señor. Pero ¿quiénes serán recompensados? Serán recompensados aquellos que vivan una vida recta ante Dios, porque para poder obtener la corona de justicia es necesario ser una persona justa, caminar con rectitud. Cada corona tiene su característica particular y esta emana de la justicia. Leamos Hechos capítulo 23, versículo 1. Nuestra vida entera debe ser un sacrificio a Dios. Ya decía, debemos derramarnos a Dios como una ofrenda. Debemos de tener fidelidad hasta el final y debemos vivir una vida recta ante Dios. Miren cómo el apóstol Pablo vivía o describía su vida ante los demás. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios el día de hoy. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, allá por el versículo 7, cuando él agradece y ora por ellos, él dice una expresión que es muy curiosa: Dios me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. ¿Cuántos de ustedes podrían llamar a Dios como su testigo en cuanto a su vida de oración? Porque hay veces, hermanos, que nos preguntamos, nos escribimos: ¿cómo están, hermano? Estoy bien, o estoy pasando por una situación, voy a orar por usted. Y se nos olvida orar. O como en el mundo, no, ustedes han escuchado en el mundo que dicen: nuestras oraciones están contigo.
Y solo son palabras, nuestras oraciones están contigo. Pablo no. Pablo dice, Dios me es testigo de que yo oro por ustedes sin cesar, acordándome de mis oraciones de día y de noche. Dios es testigo. Pablo lo dice claramente, he vivido delante de Dios en buena conciencia hasta el día de hoy. Así nosotros los cristianos debemos de ser personas rectas, personas que no tengamos nada que nos acuse en nuestra conciencia. Les voy a poner un ejemplo bíblico de una persona recta. ¿Se acuerdan de Daniel en el capítulo 6? Cuando los sátrapas van a hacer el famoso decreto para que ella no pueda orar, ¿qué dice que hicieron primero? Buscaron e investigaron a Daniel si podían encontrarle algún chanchullo, alguna olor de corrupción, de soborno, alguna treta oscura. ¿Y qué dice la Biblia? No lo encontraron. ¿Y por qué no lo encontraron? Porque Daniel temía a Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es justo. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo debemos ser? No pudieron acusar a Daniel. Así tampoco deberían de acusarnos a nosotros. Pero yo te hago una pregunta y respóndesela tú. Y me la voy a responder. ¿Tengo yo algo de lo que me pueden acusar? ¿O tengo limpia mi conciencia ante Dios y ante los hombres? ¿Se dan cuenta, hermanos? Debemos de vivir una vida recta ante Dios. Y debemos de vivir una vida recta porque nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo preciosa mi vida para nada. No estoy pensando en este mundo para nada. El único objetivo de mi vida, dice el apóstol Pablo, es dar testimonio del Evangelio, es acabar mi carrera con gozo. ¿Y cómo acabaremos la carrera con gozo? Teniendo una vida y una conciencia limpia ante Dios. Solamente aquellos que han entendido que su vida ya no es suya, sino que por entero le pertenece al Señor que los rescató, vivirán una vida recta ante Dios, hermanos. Debemos de vivir una vida recta si aspiramos a obtener la recompensa. Como dice también el libro de los Hebreos, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y por eso dice unos versículos atrás, guardando con paciencia la promesa, a fin de que obtengáis la recompensa. Porque escrito está, el justo por su fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir una vida recta o una vida justa? Ya vamos a hablar acerca de la justicia. Le voy a dar 3 tipos de justicia y al final les voy a declarar cuál es la que Pablo hace referencia en este pasaje. La primera justicia es la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Y qué significa que Dios es justo? Porque Pablo lo dice, Él es el juez justo. Significa de que Dios paga a todos conforme a sus obras. A Dios no le va a dar a nadie ni más ni menos de lo que merecen sus obras, sean buenas o sean malas. Amén. Dios va a juzgar al mundo con justicia, dice el apóstol Pedro. Llegará un día en el que Dios juzgará al mundo con justicia. Hoy podemos enfrentarnos a jueces injustos. Hoy podemos ver a personas, a criminales que deberían estar presos, burlar a la justicia. Pero nadie podrá escapar de la justicia de Dios. Nosotros aquí podemos librarnos, pero de Dios ninguno escapará, ni siquiera nosotros, porque el Señor ha prometido
juzgar a su iglesia también. Nadie va a decir, Señor, que evangelice todo León. Mentira. Nunca saliste de tu casa. No vamos a poder engañar a Dios, hermano. Él nos va a juzgar porque Él tiene un estándar de justicia alto. Y por consiguiente, la corona de justicia no hace referencia a la justicia de Dios, porque es intrínseca de Él y es una que nosotros no podemos alcanzar. La segunda justicia que quiero presentarles es la justicia propia. Leamos Filipenses, capítulo 3 nuevamente. Es necesario que entendamos esto, hermanos, para que podamos apreciar lo que Dios nos va a otorgar a nosotros si somos fieles y si somos de Cristo. Dice el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo habla a personas que están pensando que su justicia les bastará para presentarse ante Dios aprobado. Y Pablo se pone a sí mismo el ejemplo y nos dice algo muy importante. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Ustedes hacen buenas obras? Yo creo que sí, porque si no tendrían que pasar a reconciliar, ¿verdad? Porque decía el hermano Fernando ayer en el matutino, ¿para qué nos creó Dios, hermano Fernando? Para buenas obras. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Porque doy fruto. ¿Y cuál es el fruto de un cristiano verdadero? Las buenas obras. Las obras no me van a salvar, pero las obras van a dar testimonio de que estoy salvo. Amén. Ok. Entonces, podemos descartar la justicia propia. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, no tenemos confianza en la carne. Por una sencilla razón, hermanos. La carne, dice Romanos capítulo 8, no puede agradar a Dios, ni tampoco quiere. ¿Por qué? Porque si estamos en la carne, somos hijos de Adán. ¿Y qué hizo Adán? Pecó contra Dios y a través del pecado de Adán que entró en el mundo, la condenación. Por tanto, nosotros no podemos salvarnos y no podemos alcanzar mucho menos el estándar de la justicia de Dios por nuestra propia fuerza o por nuestros propios méritos, porque lo dice claramente el profeta Isaías, en Isaías capítulo 64, nuestras obras delante de ti son como trapos inmundos. El hombre no se puede salvar, por eso la salvación no es cuestión de guardar ciertos preceptos o cumplir con ciertas normas. La salvación de los hombres descansa en la justicia que se nos es dada por medio de Cristo. Esa es la justicia que nosotros recibimos. Te lo voy a ilustrar. ¿Cuántos conocen a Martín Lutero? ¿O han oído acerca de Lutero? El reformador, ¿verdad? La reforma protestante. ¿Cuántos han leído sobre la vida de Lutero? Sobre todo antes de la reforma. Probablemente ninguno, ¿verdad? Yo les recomiendo que lean sobre eso. Porque Lutero, como muchos europeos y cristianos, vamos a utilizar el término, de su época, tenían un problema. Y Lutero lo dice poco después de su conversión. Lutero dice, y cito, yo odiaba a Dios
porque odiabas el sentido de su justicia. Yo decía, Dios, ¿por qué eres injusto con nosotros? Porque eres justo y nos juzgas cuando sabes que nosotros no podemos cumplir con tu estándar, con tus obras, con lo que tú nos demandas. En pocas palabras, ya dijimos que Dios es justo. Ya dijimos que nuestras obras no nos justifican ante Dios. Entonces tiene sentido lo que Lutero dice. Lutero decía que él odiaba a Dios porque odiaba el concepto de la justicia de Dios. Porque él entendía como lo entendían en su época, que cuando al Evangelio o las Escrituras hablaban de la justicia, hablaban de Dios como quien juzga a los pecadores. Pero entonces sucedió un día, mientras él volvía a hacer un estudio de la carta a los romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, él estaba haciendo un estudio de esta carta. Él ya había compartido varias veces estudios sobre Romanos, pero en esa ocasión quería entender acerca de la justicia de Dios. Y nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta? La justicia que nos salva a nosotros es la justicia que se nos imputa, que se nos otorga por la fe. No es algo que yo pueda alcanzar, ni se le está haciendo referencia a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta, es completa. Pero la justicia que nos salvó es la justicia que se nos otorgó en el momento en que creímos en la obra completa y perfecta de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por eso somos salvos. ¿Se da cuenta? La justicia a la que Pablo hace referencia en los versículos 7 y 8 de 2 de Timoteo tiene que ver con esta. El término griego para justicia es la palabra dikaiosune, que significa una justicia cuya fuente u origen es Dios, la fuente y el origen de la justicia del creyente y por la que también nosotros vamos a ser recompensados, es la que emana de Cristo. Nada más. Porque ya lo decía el hermano Fernando Miguel, leen Efesios 8 al 10, se dan cuenta que dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, voy a ser recompensado por mi justicia, pero esa justicia no es mía, es una que se me ha otorgado por gracia, hermano. Por eso Pablo está seguro de que recibirá su galardón cuando el Señor regrese, porque Él está confiando en la justicia de Dios. ¿En qué estás confiando tú para tu salvación? Si mi vida descansa por completo en Cristo, yo estoy seguro de que seré recompensado por Él. Porque hay una condición, o hay algunas condiciones para recibir la corona de justicia. La primera es estar en Cristo. Solo los que están en Cristo Jesús serán receptores de las coronas que Dios tiene preparadas. Nadie que esté confiando en otro o en otros mediadores podrán alcanzar estas coronas. Y ya vimos, si estamos en Cristo, seremos fieles. Si estamos en Cristo, viviremos una vida recta. Si estamos en Cristo y queremos alcanzar el premio, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y ahora me espera el premio, dice el versículo 8, 2 Timoteo 4, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Pero ¿cuáles son las condiciones? La dice el versículo 7. He peleado la buena batalla.
En pocas palabras, ¿para quiénes está reservado el premio? Para los que luchan legítimamente. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra del Señor: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Me quiero detener unos minutos ahí. Dice que no es coronado el que no lucha legítimamente. ¿Cuántos saben que en estas 2 semanas se dieron los Juegos Olímpicos en París? Ya saben. Y saben lo que pasó, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos años creen que se llevan los atletas preparando para estas 2 semanas? Por lo menos toda la vida. Los que se dedican al deporte toda la vida. Pero más concretamente, cada 3 años, más o menos, 4 años para prepararse para la competencia, para estar en forma y en ritmo. ¿Y por qué es que ellos compiten? Por una medalla de oro. En el mundo antiguo, ya lo decía el pastor, por una corona de laurel. Yo les digo, hoy vemos en la noticia, el fulano del país tal ganó una medalla de oro, una medalla de plata, dentro de un mes ya ni nos vamos a acordar. Porque ese premio es efímero. Y sin embargo ellos se preparan con diligencia. Pero cuando ellos entran en la competencia, el Comité Olímpico para cada disciplina tiene normas y condiciones que los atletas deben de cumplir para no ser descalificados, ¿sí o no? De la misma manera, si nosotros queremos recibir el premio, no una corona corruptible, sino una incorruptible, una que no perece, también se nos ha establecido a nosotros ciertas normas y condiciones que como atletas en el Señor debemos de cumplir para no ser descalificados. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Luchar legítimamente. No pienses, amado hermano, que haciendo triquiñuelas te vas a adelantar a nosotros. No. Si no luchas legítimamente, serás eliminado. Amén. Aquí la competencia es igual. Gracias a Dios que en esta competencia no se basa en físico, porque yo no aguanto correr 100 metros. Menos mal que en esta competencia se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Solo los que están en Cristo luchan legítimamente. ¿Por qué? Porque están en el camino que lleva la vida. Y vamos en esa carrera. Unos van más veloces que otros. Otros vamos gateando. Otros nos vamos arrastrando. Pero lo importante es que para poder alcanzar debemos de continuar en el camino hasta el final. No importa en qué lugar yo llegue, si usted llega primero que yo, gloria a Dios, ya me va abriendo espacio allá para mí. Pero mientras estemos en el camino, mientras perseveremos en la fe, mientras luchemos legítimamente, asidos de nuestro Señor y tomando las armas de nuestra milicia, las herramientas provistas por Dios, vamos a llegar. Ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra gloria, ese es nuestro gozo. Eso debería darte ánimo. Así como le daba ánimo a Pablo. El Señor lo va a recompensar si peleas la buena batalla. Al igual que el apóstol Pablo, recibirás el premio que el Señor tiene preparado para ti. En este caso, la corona de justicia. La vida cristiana empieza desde el momento de la conversión hasta el último día de nuestra vida. Y para poder pelear la buena batalla hace falta lo que dice Pablo en el versículo 7. Debemos permanecer fieles. Debemos de guardar la fe. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener seguridad y confianza en Dios de que recibiremos el galardón prometido. Ahora, ¿para quiénes está reservado el premio? Ya lo dijimos.
Para los que luchan legítimamente, estos son los que son fieles, estos son los que viven una vida recta y sobre todo estos son los que están en Cristo, los que han entregado su vida como un sacrificio a Dios. Pero ¿qué más? ¿Cuándo dice el Pablo que se le dará esta corona? Dice el versículo 8, me será dada el día de su regreso. La corona de justicia está reservada para los que aman la venida del Señor, pues solamente aquellos que están conscientes de que su Señor va a regresar por ellos vivirán una vida íntegra delante de Dios. Solamente aquellos que esperan a su Señor se prepararán con diligencia para salirle a su encuentro. Porque ¿qué pasó con aquel siervo que comenzó a decir, mi Señor tarda en venir? Dice que comenzó a beber, comenzó a ser negligente en su trabajo y comenzó a maltratar a su prójimo hasta que vino su Señor en la hora que él no esperaba, ni en el día en el que él se imaginaba. ¿Y qué pasó con él? Fue azotado y fue lanzado afuera. Yo te hago una pregunta. ¿Tú amas y esperas la venida del Señor? Hermano, cada vez que yo entro a las redes sociales a ver noticias, yo salgo diciéndole, Señor, ven ya. Este mundo está horrible. Esta sociedad es decadente. Estamos en un mundo completamente inundado por las tinieblas. Yo te hago una pregunta. ¿No debería ser nuestro anhelo que el Señor venga o todavía estás ocupado con cosas de esta vida? Porque dice el apóstol Pablo que esta corona no solamente será para él, lo dice, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Con anhelo, porque todos sabemos que el Señor va a volver. Todos lo sabemos. Algunos están más expectantes de eso que otros. ¿Sí o no? Algunos estamos más conscientes de eso que otros. Pero el Señor va a volver. Estés preparado o no estés preparado, el Señor va a regresar. La cuestión es que si tú quieres el galardón, es necesario que ames y esperes con anhelo su regreso. Que te apasione. Yo tengo gente que quiero volver a ver cuando el Señor venga. Yo lo quiero encontrarme con ellos. ¿Y por qué? Porque así como ellos pusieron su fe en Cristo hasta el fin, yo también lo quiero hacer para poder estar junto con ellos adorando al Señor. Mi mayor anhelo ya no está en este mundo. Hermano, si logro tener un trabajo, si logro terminar mi carrera, gloria a Dios, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si el Señor me permitiera formar una familia en algún momento, gloria a Dios, pero ya mi vida no está pensando en esto. Estoy poniendo mi mirada en el Señor. Hermano, nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de esta vida. Debemos pues estar expectantes para que ese momento sea un momento delicioso. Decía Charles Spurgeon, la muerte no será el fin para mí, sino que al contrario será como una puerta que se abre, como un velo que se descubre y podré entrar para comenzar a vivir la verdadera vida. El cristiano no vive para este mundo. El cristiano anhela estar con el Señor. A mí constantemente mi mamá me dice, Ale, te lo digo con sinceridad, a mí nada de este mundo me apega. Quizás me dice la situación de tu padre, porque no quiero dejarte toda esa carga a ti. Ustedes saben que mi papá está enfermo. Pero de ahí más, nada. Y eso debería ser nuestra responsabilidad. Que nada nos ate a este mundo. ¿Por qué? Porque si yo he creído en el Señor y tengo confianza de que así como me salvará los míos y los voy a ver allá. A mí mi madre me dice, si algún día se desata persecución y te tienen secuestrada a ti y te dicen, si quieres salvarle la vida, ven a Cristo, lo siento mucho, nos vemos allá. Y me dice ella, y haz tu
que no te importe lo que hagan con nosotros. Eso va a durar un momento, nos vamos a reencontrar. A los que aman su venida se les dará el galardón. Porque los que aman su venida son justos. Miren, hermanos, hay un dato que yo quiero mostrarles por acá. El término corona viene derivada de una palabra griega que se dice o que se pronuncia estéfanos. Ustedes conocen quién fue el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Esteban significa el coronado o el victorioso, porque su nombre se deriva de esa misma palabra que se utiliza para corona. Esteban es un estéfanos, un coronado. Muy probablemente el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está recordando a Esteban, a quien él había dado el voto de consentimiento para que lo matara. Y ahora, de la misma manera que como él recuerda a aquel primer mártir salir victorioso a su encuentro con Cristo, ahora él también espera y aguarda tener la misma victoria sobre la vida y sobre la muerte en el Señor. Y quiero ir cerrando con esto. Quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en justicia, en rectitud, en santidad, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos pues procurar? Los que aman la venida del Señor se guardarán para su encuentro con Cristo, como una novia se guarda para encontrarse con su novia en el altar. Todas las que se han casado y han pasado por la ceremonia y se han vestido de blanco, ¿por qué creen que lo hace la novia? Se viste de blanco. Porque está diciéndole al novio: yo me he guardado para ti en pureza. Bueno, queda como no, se viste de blanco. Y ese es el sentido por el que las mujeres se vestían de blanco. Ahora pues pareciera ser que eso ya no es tan importante. Pero la iglesia, ¿cómo será presentada ante el Señor? Según lo que dice Efesios 5. Y el Señor mismo dice: se presentará para ti una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación sanguínea. Aleluya. Así pues nosotros debemos de presentarnos al Señor como una virgen que se presenta ante su marido. Aleluya. ¿Ven? Y quiero cerrar leyendo dos textos más. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29, que van ligados con esto. Solamente los que aman la venida del Señor y permanecen fieles recibirán la corona de justicia. Primera de Juan 2, versículos 28 y 29. Y después el capítulo 3, del versículo 7. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, la misma palabra para venida, en griego parusía, para que cuando se haga la parusía, la manifestación, la venida, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si sabéis que Él es justo, sabed que a todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es el que es nacido de Él? El que hace justicia. Versículo 7 del capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es la corona de justicia? Es una recompensa para los justos. No se engañen.
Si usted no está practicando la justicia, es hoy el tiempo en que usted puede convertirse al Señor. Primera de Corintios, capítulo 3. Solo se lo voy a leer, no lo busca, anótelo si lo quiere anotar. Del versículo 8 y el versículo 14. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si has edificado tu vida en Cristo para vivir en justicia y amas su venida, tu obra que has hecho en el Señor va a resistir o va a permanecer, por tanto recibirás la recompensa de los justos. La base de la justicia, ya lo decíamos, el Señor es el juez justo y sabrá galardonar a todos los que conforme a sus obras viven una vida santa. Por tanto, yo os exhorto en esta mañana a amar al Señor y anhelar su venida con pasión, pues solo los que viven una vida justa y santa aguardarán la eternidad para estar con su Dios, y será Él el galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6. Pónganse de pie.